Bien. Bueno, buen día a todos, creo que ya los saludé a todos. Estamos viendo en esta semana, la semana pasada vimos toda la introducción del tema funciones. Intentamos ver la relación entre dos variables que se pueden expresar matemáticamente con una expresión matemática que también lo podemos llamar como fórmula, donde tenemos dos variables, como les dije, una que es la variable dependiente, que es la variable y, que la podemos llamar f de x, y la otra variable que es la x. Entonces, la expresión matemática es f de x igual a una fórmula que va a tener números, operaciones, sumas, restas, divisiones, potencia, y la x. Vimos que f de x se lee como la imagen de x en la función f. Se pone x y f de x porque hay un montón de pares de números x, f de x, que pertenecen a la función. Para cada valor de x que pertenece al dominio de la variable x, va a haber una f de x, otro número, digamos, que es la imagen, que pertenece al conjunto imagen. Y la otra forma de expresar una función es gráficamente, en los ejes cartesianos, ejes x e y, el x horizontal, que se llama eje de abscisas, y el eje y vertical, que se llama eje de ordenadas. Bien, y esa es una noción o un concepto general de lo que es funciones. Y lo vimos, y vimos varias características como intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, intervalos de positividad, intervalos de negatividad. Vimos las raíces o ceros de una función, el conjunto de ceros o de raíces de una función, que eran los valores de x puntuales, los cuales gráficamente la curva cruza el eje x. Matemáticamente serían los valores de x para los cuales la imagen, la f de esos x, la imagen de esos x en la función es igual a 0, ¿no? Y también vimos otro concepto que es la ordenada al origen, que es los valores de y, que es el valor de y en cada función puede tener una sola ordenada al origen, que es el valor de la imagen de 0. Cuando x vale 0, ¿cuál es la imagen? Gráficamente es donde corta la curva el eje y, el eje vertical. Dije que puede tener solo una imagen porque el concepto de función era que para cada x perteneciente al dominio hay una sola y hasta una sola imagen, no puede haber más. Y también puede ser que no tenga orden al origen, que sería que x igual 0 no pertenezca al dominio de la función, ¿no? Si x igual 0, el valor 0 de las x, no pertenece al dominio de la función, la curva de esa función no va a cortar el eje vertical, el eje y. Bien, y ahí nos metemos en el dominio de la función, porque vimos que las funciones parten de un dominio, inicialmente partimos del dominio más grande que puede tener una función, son todos los números reales, que sería todo el eje x, ¿no? Estamos viendo funciones dentro de los números reales. Pero puede haber restricciones, una función puede tener un dominio, un conjunto de números menores a todos los reales. Y para eso utilizamos dos restricciones. Estoy haciendo un repaso de la semana pasada. Usamos dos restricciones que verificamos. A partir de cada función, nosotros o ustedes podemos calcular cuál es el dominio de la función, utilizando esas dos restricciones, que eran, después se va a agregar una más adelante. La primera era que no se puede dividir por 0, con lo cual, si la expresión matemática de la función tiene alguna x situada dentro de una expresión o sola en un denominador, esa expresión total no puede ser 0, o sea, todos los valores de x, el valor de x o los valores de x que hagan que esa expresión sea 0, no pertenecen al dominio, porque si reemplazamos a la x por el valor s, esa expresión va a dar 0 y vamos a tener que dividir para encontrar la imagen de x igual al valor que la reemplazamos, vamos a tener que dividir por 0, y dividir por 0 no se puede dentro de los números reales, ¿no? No hay un resultado. Con lo cual, ese valor de x hay que restringirlo. Y lo mismo
si tenemos en la expresión matemática de la función una raíz par, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, o una raíz de cualquier número par. La expresión que está adentro no puede ser negativa, no puede ser negativa. Entonces, si adentro de una raíz par, si hablamos de una función, ¿no? Adentro de una raíz par está la x o una expresión con la x, los valores de x que hagan, todos los valores de x que hagan que esa expresión sea negativa, hay que sacarlos del dominio. Por ejemplo, si tenemos raíz de x, la función es raíz de x, que es la expresión que está dentro de la raíz cuadrada, no puede ser negativa. O sea que el dominio de esa función va a ser de 0 hacia el más infinito, incluido el 0, porque es raíz cuadrada de 0 es 0, digamos. Puede ser positivo o 0 el número, el argumento de una raíz cuadrada, de una raíz par. Bien, dicho este repaso, y después, dicho este repaso, lo que sigue, esta semana y las que siguen, vamos a ver diferentes tipos de funciones, para ir entendiéndolas. Y cada una de estas funciones se utilizan en distintas aplicaciones, distintas aplicaciones. El famoso ejemplo que yo les di cuando empezamos la semana pasada, que era comprar tomates, que vamos a comprar kilos de tomates, y la X sería los kilos de tomates que compramos, y la Y, la imagen, sería cuánto vamos a pagar. La expresábamos como, si el kilo de tomates estaba a 70 pesos, lo que hacíamos es poner 70 por X, ¿no? La función f de X era igual a 70 por X. Entonces, si yo compro un kilo de tomates, hago 70 por 1, me da 70, pago 70 pesos. Si compro 2 kilos, hago 70 por 2, son 140 pesos. F de 2 kilos, f de X igual a 2, va a ser 140 pesos. Y así con cualquier cosa puedo comprar 1,7 kilos, ¿no? Reemplazo la X por 1,7, multiplico por 70, bueno, nos da un resultado, y ese resultado es la imagen de 1,7, f de 1,7. Bien, ese ejemplo es una función lineal. Ese ejemplo es una función lineal, que es el primer tipo de funciones que vamos a ir viendo. Bien, ahora vamos a ver por qué es una función lineal ese ejemplo. Imagino que ustedes leyeron todo este archivo. A ver cuántos vamos siendo ahora. Somos 10. Bueno, se agregaron 2 más por suerte, y espero que se agreguen más. Todavía no iniciamos, para los últimos que se agregaron, la clase, di un repaso verbal de la clase pasada del tema funciones, y que ahora vamos a arrancar con el primer tipo de funciones, más sencilla, que es las funciones lineales. La semana que viene vamos a ver funciones cuadráticas, la semana siguiente vamos a ver funciones trigonométricas, ¿sí? Que va a llevar más de una clase las funciones trigonométricas. Un poco para ir adelantando. Bueno, antes que nada les quería preguntar, ¿se entendió hay Brenda González, digo el apellido porque hay otra Brenda por ahí, me comentó que el archivo de primera no lo entendió, pero con los videos después volvió y lo pudo entender. Me gustaría saber los demás, si lo pudieron leer antes de arrancar al repaso, digamos, de los conceptos, lo pudieron leer, si tuvieron dificultades, si se entendió, y si no se entendió algo, qué es lo que no se entendió. ¿Alguien me puede comentar? Pueden liberar el micrófono y decir. A mí me pasó lo mismo. Sí. Primero lo leí y no entendí nada, me pareció chino básico, y después vi los videos también como para darme una idea, y además busqué videos en YouTube de la función lineal para ver más o menos también cómo explican, y después de eso pude leer mucho mejor el apunte. Bien, bien. ¿Alguien más? Está buenísimo eso. ¿Alguien más quiere comentar? Bien, somos 9, uno se fue. Bueno, arrancamos. Yo lo que le quería proponer es un repaso un poco de este archivo que estuvieron viendo todos, donde hay una... bueno, arranquemos. Noción de función lineal.
con el mismo concepto que vimos la semana pasada de operación de funciones, el concepto de funciones, tenemos una X, hay una operación matemática y vamos a tener una Y. Esto pertenece al dominio. Hay una fórmula, una operación matemática que representa a la función, una forma de expresar la función, y vamos a obtener un resultado, que es la Y, que pertenece al conjunto imagen. Bien, esto todavía es genérico, no significa función lineal, es genérico para todas las funciones. ¿Cómo debería ser la expresión matemática para que el gráfico sea una línea recta? ¿Qué es una línea recta? Porque función lineal significa que la gráfica es una línea recta. ¿Está bien? Ese es el concepto de función lineal. ¿Cómo debería ser la expresión matemática para que el gráfico sea una línea recta? Para responder a esta pregunta vamos a comenzar viendo en el plano cartesiano una recta y ver qué información podemos extraer. La propiedad principal de una recta, por dos puntos del plano pasa una única recta. Este es un concepto importante a tener en claro, ¿no? Si ponemos dos puntos en un plano, vamos a comprobar que podemos comprobar que por esos dos puntos podemos hacer millones de dibujos, pero una sola recta que pase por ese punto. Veamos dos situaciones en las cuales mostramos recta, en un primer caso sin sistema de coordenadas, en un segundo caso con sistema de coordenadas. Bien, ahí tenemos una recta y acá una recta en el sistema de coordenadas. Vemos que la recta, a simple vista, tenemos que empezar a darnos cuenta que esa recta es creciente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando yo voy con la X de izquierda a derecha, la Y sube. La Y va de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando sube a la X, sube la Y. Es exactamente el ejemplo similar al ejemplo de la compra de tomates. Cuanto más kilos de tomates, más voy a pagar. Nunca se va a dar que compre más kilos y pague menos, con la función expresada como 70 pesos por X, ¿no? Bien, nuestro objetivo será la obtención de una expresión matemática cuyo gráfico sea una recta. A eso queremos llegar. Bien, ahí nos comenta que por dos puntos no coincidentes, dos puntos que no sean coincidentes, pasa una única recta, que se descubrió hace muchos años, y entonces parte de la base de dos puntos, el punto P, que es X1 y 1, y el punto Q, que es X2 y 2. La letra P y la letra Q son elegidas al azar, X e Y son elegidas teniendo en cuenta que siempre un par ordenado, un punto que estos dos puntos pertenecerían a la función que tenemos que descubrir, ¿no? Siempre el primer punto es un X y el segundo punto es un Y. El primer punto es, acuérdense cuando vimos el plano cartesiano, un punto cualquiera se identifica con dos coordenadas. Una que verticalmente, donde cruza, una recta vertical donde cruza el eje X, que va a ser el valor de X, y una recta horizontal donde cruza al eje Y, que va a ser el valor de Y. Lo llamamos X1 y 1 al punto P, X2 y 2 al punto Q. Y vamos a considerar otro punto genérico que lo llamamos XY. Genérico significa cualquier, o sea, esa recta va a tener un montón de puntos, ¿está bien? Además de esos dos iniciales. Esos puntos, cualquier punto de esos, lo vamos a llamar XY como genérico. De manera que nosotros vamos a tener una función f de x, que va a ser, f de x sería la y genérica, y va a tener una expresión donde tenga esta x genérica dentro de la expresión matemática. Ahí vamos a eso. Acá tenemos los dos puntos graficados, tenemos la recta original que vimos antes, y dos puntos que no son genéricos, ¿no? Se supone que x1 y 1 y x2 y 2 los conocemos, ¿no? Bien, y ahí arriba ponemos este otro punto genérico, que podría ser acá arriba, podría ser acá en el medio, podría ser acá abajo, en cualquier lado. La idea es que sea genérico para que después el resultado sea válido para cualquier punto y lleguemos a la expresión de la función. Bien, entre estos dos puntos que están acá, utilizando el segmento que los une, que es parte de la recta que queremos calcular, se puede formar un triángulo, rectángulo. Y entre este punto genérico y el primero, se puede generar otro triángulo rectángulo. Y cualquier punto, este es el punto R, cualquier punto que pongamos en la recta, en cualquier lado, vamos a poder generar, con respecto al punto P, un triángulo rectángulo.
Y estos triángulos tienen una relación muy interesante, descubierta hace muchos años, porque tienen la diagonal, digamos, o sea, son dos triángulos de rectángulo, ¿no? El chiquitito que está acá y el grande que está acá. Lo que tienen es la diagonal, la hipotenusa, digamos, de los dos triángulos, tienen la misma inclinación, ¿no? Enfrentados a esa diagonal tenemos los ángulos rectos, por eso son dos triángulos rectángulos. Al tener la misma inclinación, hay una relación entre los catetos que es constante, digamos. Y es esta relación que seguimos acá abajo. El triángulo naranja, se puede cortar esto, les comentaba, o les quiero comentar, que nos podemos, si se corta, entramos a la misma reunión de nuevo, ¿sí? Con el mismo ID que entraron. ¿Está bien? Me apareció un cartelito que se corta a los 40 minutos. Este es un problemita que tiene. Faltan 10 minutos para los 40 minutos, pero se puede cortar en cualquier momento. Así que les quería decir, ¿se entendió, chicos? Por si se corta, que nos volvemos chicos y chicas, que nos volvemos a conectar con el mismo ID. ¿Está bien? A ver, me pusieron algún chat. Bien, continuamos. Leemos lo que está abajo. El triángulo naranja tiene un cateto paralelo al eje X que mide x2 menos x1 y un cateto paralelo al eje Y que mide y2 menos y1. Este triángulo de acá, ¿no? Este es y2 menos y1, este es x2 menos x1. Y el triángulo grande, lo mismo. Acá tenemos f de x menos y1, que es f de x menos y1, que es todo este cateto. Y acá x menos x1 es todo este cateto. El tema es que la relación entre estos catetos grandes y estos dos catetos del triángulo más chico es siempre la misma. Y cualquier punto, cualquier triángulo rectángulo que mantengamos, que la hipotenusa sea esta misma recta, digamos, tenga esta misma inclinación, van a tener la relación entre los catetos igual. Entonces eso es lo que se plantea acá. Lo que ustedes, varios o la mayoría de ustedes han dicho que se les complicó entender y después lo entendieron con algunos videos o con algunas aplicaciones. La idea acá nuestra es no profundizar en detalle, pero sí explicarles cómo surgen algunas cosas, digamos, ¿no? Si recuerdan, una función lineal tiene que ver con ya lo vamos a ver, o lo vamos a repasar, con una pendiente y una ordenada al origen, y muchas veces se estudia como de memoria. La intención es darle herramientas para que no sea solo de memoria esto y puedan entender de dónde sale. Este estudio que está acá, que es por ahí lo que les costó más a ustedes, tiene una pequeña explicación de dónde sale esto de la pendiente y de la ordenada al origen. Obviamente no vamos a tomar en la evaluación que ustedes demuestren de dónde sale, sino que vamos a ir más a las aplicaciones. ¿Está bien? Que es lo que nos interesa, que ustedes entiendan el concepto y lo puedan aplicar, pero que lo puedan aplicar fundamentalmente. Pero bueno, nos parece interesante que no lo tomen como que es arte de magia, sino poder explicarles de dónde sale. Y esta explicación que está escrita acá, que estamos repasando, es un poco de dónde sale la famosa ecuación de una recta, que es la pendiente, que tiene en cuenta la pendiente y la ordenada al origen. Con lo cual, está bueno entenderlo, no hay que estudiarlo de memoria, esto, pero sí me interesa que lo comprendan y sepan que cuando hablamos de A por X más B, que es la ecuación de una recta, sepan que no es magia, digamos, de algún lado sale. Entonces, terminamos este repaso. Acá lo que estamos haciendo es división entre los dos catetos, el cateto vertical y el cateto horizontal del triángulo grande, y acá el cateto vertical dividido el cateto horizontal del triángulo pequeño, da lo mismo. Y da lo mismo, y por lo que vimos, da lo mismo, y no solo que da lo mismo, sino que eso tiene que ver con lo que llamamos antes pendiente. La pendiente no lo llamamos antes, tiene que ver con la inclinación de la hipotenusa, ¿no? Que es la misma en los dos triángulos rectángulos.
Si nosotros cambiamos la recta y tenemos una inclinación mayor o menor, o sea, diferente a la actual, la división de estos dos catetos, si bien van a ser iguales entre ellos, va a dar un número distinto al que dan en este caso, porque justamente varía en función de la inclinación de la recta. Entonces, cada inclinación de la recta va a tener una división entre los dos catetos, un valor determinado. Bien, lo que hace esta igualdad, ya tenemos acá una expresión, una ecuación matemática donde tenemos dos variables, una es f de x y otra es x. Todos los demás, y1, y2, x1, x2, son valores conocidos porque parten de que conocemos dos puntos. El punto P, que era el x1 y 1, y el punto Q, que era el x2 y 2. Con lo cual, despejamos f de x, o sea, pasamos todo lo demás al otro lado. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero, acá tenemos una división, x menos x1 es lo que está en el numerador, está dividiendo a todo el resto de lo que está en el miembro de la izquierda, con lo cual esto puede pasar multiplicando acá. En realidad lo que hacemos es multiplicar a ambos lados por x menos x1. Si ponemos x menos x1 acá y ponemos x menos x1 acá, no estamos modificando a la igualdad. Este x menos x1 que estaría acá se simplifica con este, y en el fondo es lo mismo que, y este queda multiplicando acá. Lo que sería lo mismo pasar esta expresión x menos x1 multiplicando acá arriba, a todo esto que está acá. Con lo cual, todo esto que está acá, que es esto, tiene que estar entre paréntesis o corchetes, porque multiplica a este x menos x1 que pasó multiplicando. Y después acá aparece más y1, porque una vez que esto pasa multiplicando, nos queda este número, esta expresión, digamos, menos y1, que pasa sumando de este lado. ¿Se entiende? Dígame si se entiende esto, cómo pasamos de esta expresión a esta que está acá abajo. ¿Alguno me quiere comentar algo? Si se entiende o no se entiende, porque es importante, ¿no? Vamos a estar resolviendo ecuaciones casi todo el curso. Esperen que yo el chat no lo puedo ver directamente. ¿Se entiende, profe? Recién pude activar el audio. ¿Puede repetirlo? Me dice Yamila. Sí, perfecto, Yamila. Bueno, estábamos acá. Esto sale de igualar la división en dos triángulos arriba, igualar la división de los catetos. El triángulo grande, el cateto vertical es esta expresión, que sería este punto, es lo que mide este cateto grande, que es, este cateto grande tiene f de x, como el i del punto de arriba, y este punto tiene i1, con lo cual es f de x menos i1, y es lo que dice acá abajo, f de x menos i1. Abajo está x menos x1, que sería todo este segmento, digamos, el cateto horizontal, que es la resta entre este valor x menos x1. Me va a dar esta distancia. ¿Bien? Y lo mismo en el otro miembro de la ecuación, estos dos catetos, este y este. Les repito, esto es una demostración, queremos que ustedes sepan de dónde sale, nada más. No hay que estudiarlo de memoria, hay que entenderlo nada más. Hay que entenderlo nada más, no estudiarlo de memoria. Bueno, entonces igual, tenemos esta igualdad, digamos, ¿no? Que se va a cumplir para cualquier punto f de x, que esté sobre esa recta. Va a ser lo mismo para cualquier punto. Entonces, esta igualdad, ¿cómo la resolvemos? La idea es despejar f de x, o sea, este valor, x menos x1, que está dividiendo a todo el resto que queda en el miembro de la izquierda, pasa multiplicando acá arriba. Fíjense que acá pongo, toda esta expresión es la misma que está acá, la pongo entre paréntesis o corchetes, y la multiplico por x menos x1, que es esta expresión que está dividiendo acá. Pasó multiplicando acá arriba. Y después acá me quedaba f de x menos i1, este menos i1 pasa sumando luego, como segundo paso. Están hechos los dos pasos juntos, ¿no? Pero primero pasa esto multiplicando y después pasa esto sumando. Si lo hacemos al revés estaría mal. ¿Tá? No podemos, así como está, esto no puede pasar sumando. ¿Por qué? Porque no está restando, está dividido por todo esto primero. Entonces primero pasamos esto multiplicando y después esto sumando. Y nos queda así la expresión. ¿Ok? Bien, recordemos que en esta expresión
x1, y1, x2 e y2 los conocemos, porque parte de que sabemos un punto. Con lo cual, de toda esta expresión, el único que desconocemos es el x. Y acá el f de x, con lo cual nos queda planteado una función. Y esta función, ¿cómo sigue? Esperen, porque tenemos que hacer un paso más. Acá repetimos, esta misma función que está acá. Esto es un número, porque si hacemos toda esta cuenta, como conocemos todos estos números, es un número. Acá está multiplicando a una expresión x menos x1. ¿Qué deberíamos hacer acá? La famosa distributiva, ¿no? Todo esto por x menos todo esto por x menos 1.